bendiciones en este comienzo de noviembre. Ya se va acercando al final de año y es que el tiempo pasa deprisa y por eso tenemos que tomar decisiones, tenemos que aprender a hacer cosas concretas y que sean en la voluntad de Dios. Tenemos que tener intimidad y tenemos que ser dirigidos en todo lo que hagamos por Dios. El tiempo pasa volando y por eso motivamos siempre a que usted pueda hacer el tiempo con Dios, este devocional, este tiempo de intimidad, si es joven el QT Life y si es un niño, evidentemente con adultos, pero el viejo está ahí. Entonces, entre todos podemos decir que estamos buscando la voluntad de Dios, que de eso se trata en el pueblo de Dios, que todos busquemos. Así que vamos allá, estamos con Segunda de Crónicas, el capítulo 8 y del versículo 1 al versículo 16. Vamos a prestar mucha atención a la labor de Salomón y enseguida estamos de vuelta. Segunda de Crónicas 8, del 1 al 16. Después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, reedificó Salomón las ciudades que Hiram le había dado y estableció en ellas a los hijos de Israel. Después marchó Salomón contra Mat de Soba y la tomó, y edificó a Tadmor en el desierto, y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Hamat. Asimismo, reedificó a Bet-Horón, la de arriba, y a Bet-Horón, la de abajo, ciudades fortificadas, con muros, puertas y barras, a Baalat y a todas las ciudades de habituallamiento que pertenecían a Salomón, también todas las ciudades de los carros y las de gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra sujeta a su dominio, a todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de Israel, cuyos descendientes habían quedado en la tierra después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no exterminaron del todo. Hizo Salomón tributarios hasta hoy, pero no empleó Salomón a ninguno de los hijos de Israel en su obra, porque eran hombres de guerra, oficiales, capitanes y comandantes de sus carros y de su caballería, y tenía Salomón 250 gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente. Trasladó Salomón a la hija del faraón, de la ciudad de David, a la casa que él había edificado para ella, porque dijo: mi mujer no habitará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico. Les ofreció según el rito de cada día, conforme al mandamiento de Moisés, en los sábados, las nuevas lunas, y en las fiestas solemnes 3 veces al año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. También estableció los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme al ordenado por David, su padre, a los levitas en sus cargos, para que alabaran y ministraran delante de los sacerdotes, según el rito de cada día. Asimismo, los porteros, según su orden en cada puerta, porque así lo había mandado David, hombre de Dios. No se apartaron del mandamiento del rey en cuanto a los sacerdotes, los levitas, los tesoros y todo otro negocio, porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová, hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. Hoy tengo una clase de orden, de prioridades, de logística. Hoy Dios me habló tanto a través de esto y quizá me gustaba todo lo que leía porque creo que donde hay orden está Dios y de verdad que el orden es bueno para todas las cosas y las prioridades que tomamos. Fíjense en la historia hoy de Salomón como comienza en el versículo 1 que dice: después de 20 años, y ahí empieza, durante los cuales Salomón estuvo edificando la casa. Primero la casa de Jehová, la casa de Dios, orden, prioridades. Segundo dice que estuvo construyendo, edificando su propia casa. Y tercero dice que Salomón estuvo edificando aún las ciudades que había alrededor. Fíjense que aquí dice en el versículo 4, ciudades de aprovisionamiento. Yo pensaba, hay ciudades, eso me venía a construcción de negocios, ¿saben? A edificar aquello de alrededor, pero sí
tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Primero le recuerdo, debemos edificar la casa de Dios. Habla de mi corazón, habla de todo lo que tiene que ver con la iglesia, con todo lo que tenemos que edificar y sobre todo en el corazón. La segunda con la familia, con mi propia casa. Y lo tercero sí, entonces puedo ir más allá y ahí puedo edificar. Como dice aquí, ciudades de aprovisionamiento, quizás sus negocios, quizá el enfoque de ministerio que usted tenga, pero lo primero es lo primero, lo cerquita. Hay algo que me encanta en el versículo 6, cuando está diciendo, Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra sujeta a su dominio. Esto también es orden. Por eso digo, y Salomón aquí me demuestra sabiduría, porque él sabía dentro de la capacidad y dentro de todo lo que él podía hacer, él sabía que había límites. Y le repito la frase, en toda la tierra sujeta a su dominio. Saben que usted y yo tenemos que saber cuáles son nuestros límites y no vale el usar la palabra todo aquello que pisare la planta de mis pies. Sí, todo aquello que pisare la planta de mis pies será mío, siempre y cuando Dios me ponga esos linderos, esos límites. Qué malo es cuando uno se mete en el territorio de otro. Qué malo es cuando uno está haciendo lo que no tenía que hacer. Entonces la sabiduría de Salomón en esta aplicación para mí era clara. Hay límites que Dios nos pone y que tenemos que hacer. Dentro de esta logística que yo veía del trabajo de Salomón, aún en el versículo 3, cuando vemos aquí que Salomón no utilizó a cualquier persona para trabajar, él usó a aquellos que tenían que estar subyugados, usó en este caso a aquellos que eran los enemigos, aquellos que no eran parte de la historia de Salomón, pero en cambio él dejó a los que eran del ejército, a los oficiales, como dice en el 9, a los capitanes, comandantes, los dejó para otras labores, pero él supo a qué personas tenía que utilizar. Creo que hoy estamos en un devocional donde se nos demuestra unas pautas muy buenas para gente de liderazgo, para gente de empresas, para gente, si usted quiere organizar cosas buenas, cosas con proyecto, cosas con buenos fines. Creo que nos está dando mucha sabiduría y les recuerdo, primero Dios, luego mi casa, luego en este caso si hay que ir a negocios e incluso qué voy a usar, qué personas, qué voy a usar en aquellos lugares donde yo estoy emprendiendo algo. Las pautas, lean ahí en el versículo 9 como Dios le va a hablar de lo que Dios usaba y de lo que Dios no usaba. Y por último, que me encanta hoy, he escrito mi devocional de verdad muchísimo, pero en el versículo 11 cuando dice aún de la mujer de Salomón, dice así, trasladó Salomón a la hija del faraón de la ciudad de David y al final del versículo dice, mi mujer no habitará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. El mínimo detalle, Salomón no quería ni que aún su mujer estuviera en un lugar que no era el adecuado, así que él la llevó a otro lugar. Fíjense los detalles de todo lo que Salomón hizo en estos 20 años, fue hecho con mucho orden. Para terminar el versículo 16, que dice, porque toda la obra de Salomón estaba preparada, desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová, hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. Aquí hay cerebro, aquí hay cabeza, aquí hay corazón. Quiero decir con todo esto, y es lo que Dios me hacía reflexionar, pero con muchos detalles, es que todo tiene un orden, todo tiene una prioridad, todo tiene que pensarse, no podemos ir a lo loco. Y siempre hay un orden para hacer las cosas, Dios es lo primero. Por eso, aún llevarles a este devocional, busquen a Dios, insistan en que Dios les ponga primero todo el proyecto, para que luego usted vaya haciendo todo en el orden correcto. Créanme, la casa nunca se empieza por el tejado. Así que les animo en este día lo que yo pensaba. Y vamos a orar por ello. ¿Les parece? Señor, te pedimos que traigas orden a nuestra vida, en todo lo que hagamos. Queremos ser gente de éxito, lo declaramos, lo confesamos, decimos tantas veces que estamos a la cabeza y no a la cola, pero sí es verdad que a veces no nos comportamos como tal, Señor. Señor, enséñanos a darte prioridad a ti, a dar prioridad a nuestra casa, a dar prioridad aún a los negocios, a las cosas que están por conquistar con límites, que seamos sabios en saber el punto de partida y hasta dónde debemos llegar. Enséñanos qué debemos usar y a quiénes, con quiénes debemos trabajar, Señor. Señor, aún los detalles, enséñanos en todo para que podamos
completar la obra que tú nos has dado a cada uno a nivel personal y como iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Se dan cuenta que damos libros, estudiamos carreras y hacemos muchas cosas buscando sabiduría para nuestra vida. La Biblia tiene demasiada sabiduría, así que yo le animo, yo le exhorto de verdad a que pueda buscar en la palabra de Dios algo que tenga tanta traducción para el día de hoy que usted se quede asombrado de ver cómo Dios habla. Así que me despido desde aquí, Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.